Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados. Hoy es lunes, inicio de semana, inicio de la última semana de mayo 25, año 2015, va rápido este año. Llueve sobre buena parte del país, en la capital ha estado en un ambiente, una tarde plomiza, como le llaman los poetas. Ustedes ven ahí en esa imagen como unas nubes grises cubren el polígono central de la capital y ha llovido intermitentemente, ha habido chubascos, pero lo importante es que llueve en las lomas, y en las lomas está lloviendo. Qué bueno que estas aguas de mayo llegaran con retraso, pero llegaron. Así que el calor continúa, meteorología continúa advirtiendo que la ola de calor, el calor que existe en el país, estamos ya en verano. Bueno, usted sabe que aquí en la hay dos estaciones, ¿verdad? El invierno y el infierno. Está comenzando ya el infierno, entonces cuídese del calor. Calor hace también hoy en el tema político. El país está atento con la mirada puesta en las palabras que pronunciará el expresidente de la República, Leonel Fernández, esta noche a las 10 en un discurso que dirigirá a la nación por una amplísima cadena de radio y televisión. El presidente Fernández debe estar grabando su discurso en los próximos minutos, si no en las próximas horas. Hay varias versiones, unos decían que era a las 3, pero todavía a esta hora el expresidente Fernández no ha grabado su discurso. Parecería que la versión de que es a las 5, la hora de grabación es la más la más acertada, la más correcta. Va a grabar desde el estudio digital de la planta televisora Telemicro en la avenida Independencia, donde incluso ya desde el mediodía habían seguidores del expresidente Fernández apostados en los alrededores esperando su llegada. O sea que cuando él llegue a Telemicro será un evento noticioso. Allí grabará la locución que será emitida al país a las 10 de la noche, y hay personas convocando, no preciso, no me atrevo a decir que sea el expresidente Fernández, pero sí hay personas convocando para las 6 de la tarde a Funglode, a personas cercanas, a dirigentes políticos cercanos a Leonel, que estarían allí, no sé si para ver el discurso juntos, para que el expresidente les informe qué ha dicho al país y que habrá grabado ya, que se conocerá más adelante, que serán sus palabras al país, para delinear el accionar político, que evidentemente cambiará sustancialmente desde hoy, independientemente de lo que diga el expresidente Fernández, pero la verdad es que está convocada buena parte de la dirigencia leal a Leonel para esta tardecita a Funglode. Por otra parte, mucha expectación en el Palacio Nacional por las palabras hoy de Leonel. Hubo un hormiguero en Palacio. El despacho de Danilo se convirtió en una oficina política. Varios miembros del comité político del PLD por allí desfilaron. Llamó la atención personas que no están en Palacio, que no son funcionarios del gobierno, como es el caso de Cristina Lizardo, presidenta del Senado, y quien por demás sería la persona responsable de accionar en la Cámara Alta para aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma y convocaría a la Asamblea Nacional Revisora. Estuvo por allí también Juan de los Santos, se vio a Juan Temístocles Montaz moverse en un momento desde su despacho al despacho del presidente de la República, y hubo mucho movimiento en torno al despacho presidencial hoy. Evidentemente las especulaciones giran en torno a que el tema fundamental fue el tema político, o información o especulaciones sobre qué diría el expresidente Fernández esta noche y cuál sería entonces la reacción del danilismo en el gobierno. Hubo visitas como la de José Francisco Peña Guava. José Fran ha sido una de las caras más visibles de la mediación entre Leonel y Danilo.
Leonel, él es amigo de ambos dirigentes políticos, él es el presidente del bloque institucional socialdemócrata, un viejo aliado, bueno, ya con la práctica salida de la Fuerza Nacional Progresista del bloque progresista, el BIS pasaría a ser el decano del bloque, el más antiguo aliado del PLD, y José Fran, que tiene ya 15 años, más de 15 años en alianza con el PLD, ha estado mediando durante semanas entre ambos dirigentes, entre Leonel y Danilo. Estuvo hoy en Palacio, fue abordado por la prensa, evidentemente, y señaló que él espera un discurso de armonía de Leonel. Juan de los Santos también dijo que, bueno, Juan de los Santos fue prácticamente vocero de Danilo Medina y dijo que el presidente Medina espera que haya una solución al problema a partir de hoy, que haya una salida a la situación de estancamiento que vive el PLD a partir de las palabras del expresidente Fernández esta noche. La verdad es que todo lo que tanto estos dirigentes políticos, gente que está en el poder, gente que está en la oposición, gente que está en el partido de gobierno, pero está con Leonel, todo lo que podamos decir, y yo y todo lo que estamos hablando de esto de la prensa, todo lo que podamos decir es especulativo. Hasta este momento, pienso que tal vez Leonel sea la única persona que sepa exactamente lo que él va a decir. Otros podrán especular, otros tendrán alguna idea. Yo pienso que tal vez sus colaboradores más íntimos tendrán alguna idea de por dónde vendrá o cuál es una posibilidad cuál será una posibilidad de lo que pueda decir el expresidente, pero todos estamos de una forma u otra especulando, expectantes y especulando. Yo tengo mi particular visión sobre lo que él va a decir, evidentemente. Atrevimiento uno ponerse a decir cuando dentro de horas va a producirse este acontecimiento. Estamos hablando de que en 6 horas ya sabremos exactamente qué dijo el expresidente. Sin embargo, uno recibe informaciones, hace deducciones, y yo particularmente, y lo decía hoy tempranito en hoy mismo, a partir de lo que ha estado sucediendo desde particularmente el sábado en la tarde, que fue cuando se oficializó el anuncio de que Leonel Fernández estaría daría esta locución al país. Yo hemos estado reflexionando sobre algunas cosas y he estado buscando información. Desde la pasada semana ya yo he venido recibiendo información sobre algunas actitudes y particularmente posiciones del expresidente Fernández en cuanto al tema de la reforma. Ha habido mucha especulación y mucha tiene que ver, mucha especulación refiero sobre lo que habrían sido parte de negociaciones. Y creo que mucho ha tenido que ver que estas conversaciones entre Leonel y Danilo han tenido muchas cabezas, muchas etapas, muchas cabezas, muchos anda, ve y dile, cada quien jugando roles diferentes y a partir de intereses diferentes. Y por eso se ha colado propuestas como que Leonel pidió 17 senadores y 60 y qué sé yo cuántos diputados en la boleta, que habría pedido la eliminación del voto preferencial, que habría pedido la candidatura vicepresidencial para quien él decida, y que habría pedido la extensión del partido, de su periodo como presidente del partido y hasta la inclusión de 6, 7 nuevos miembros del comité político. Eso, digo, ha habido especulaciones sobre esto, pero creo que eso se sucedió, sé que esas peticiones se dieron, pero no me atrevo a afirmar que haya sido realmente solicitado por Leonel más que por gente de su entorno, que como en otras oportunidades aprovecha la coyuntura para pelear sus espacios, independientemente de que pudiera o no estar avalado por él en una coyuntura determinada, pero a mí siempre me pareció que eso no se parecía a Leonel, que eso no me lucía como él, este tipo de cuestionamiento, este tipo más bien de solicitudes. Yo decía en estos días que el expresidente Fernández es un hombre que difícilmente pide algo. La gente que ha tenido la dicha
de que él le solicite un favor son muy pocas. Él es un hombre muy reservado en ese tipo de cosas. Tendrá sus razones. Él es una persona muy distante con los demás. Y igualmente no es un hombre de estar pidiendo cosas en ese tipo. Bueno, a mí no me daba un Leonel de que, bueno, que me den qué sé yo cuántos senadores. No me daba eso. Pero sé que se hicieron esos acercamientos. Sé, porque tengo la información de primer nivel, que eso se produjo. Ahora, no fue el expresidente de sus labios, nadie lo ha escuchado, por lo menos de la versión que tengo. Entonces, la información que sí he recibido de gente que lo ha escuchado de Leonel es su preocupación sobre el tema constitucional, la legalidad de la reforma a partir de la hoja de ruta trazada, a partir de lo que entiende el presidente, que es el expresidente Fernández, que es el mecanismo idóneo para producir la reforma. Y que eso sí le está en una actitud de exigir la observación de esos procedimientos. Entonces, visto ese panorama, es que contrastando información, me atrevo a pronosticar que el presidente Fernández hoy exigirá la convocatoria a un referéndum para modificar la Constitución de la República. Él lo estableció, creo que hará tres cosas, lo decía hoy temprano, tres cosas él hará. Una, declinar aspiraciones, apagar los abanicos, pienso eso, esos vientos artificiales que en un momento lo impulsaban, él los va a apagar hoy. Dirá que el 16 no es su momento. Yo creo que todo el que está en su entorno sabe que el expresidente Fernández está absolutamente consciente que él no será candidato en el 2016. Entonces lo ideal es que él mismo se desmonte antes de que el proceso lo desmonte. Yo creo que es inteligente si lo hace y creo que lo va a hacer. Además, tengo informaciones en el sentido de que él le ha dicho ya a mucha gente de su cercanía que él no será candidato en el 16. Por tanto, que él se lo diga al país sería inteligente, porque lo pudiera hacer como un acto de desprendimiento y elevarse en una coyuntura como esta. Él puede aprovechar la coyuntura para brillantemente elevarse, colocarse en una situación muy ventajosa y con mucha simpatía de buena parte de la sociedad que lo pudiera ver a él, no necesariamente es un acto de eso, pero pudiera ver esto como un acto de desprendimiento. Sería un acto de inteligencia política, pero la gente lo pudiera ver como otro acto de desprendimiento del expresidente Fernández y yo creo que así él lo reivindicaría también. En segundo lugar, creo que negaría cualquier posibilidad, negaría todas esas negociaciones que se han hecho en su nombre o que se ha dicho que se han hecho en su nombre. Creo que él inteligentemente también debería, y creo que lo va a hacer, no tengo información, pero creo que lo va a hacer, va a desmentir que esté negociando boletas, que esté negociando aumento de comité político, que esté negociando ese tipo de cosas. Y va a fundamentar su posición en que la reforma constitucional debe hacerse, aprobar, luego de hecha la reforma, debe hacerse aprobar por un referéndum. Y pienso que el expresidente Fernández tiene calidad moral para exigir esto. En el año 2011, 8 de abril del año 2011, yo discutíamos esto la pasada semana aquí con el doctor Salazar y a mí incluso le corregía que era el 11, no es el 8. Él correctamente decía el 8 de abril. El 8 de abril del 2011, el expresidente Fernández, bueno, en ese momento era presidente de la República, y hay que recordar que en ese momento estábamos en la ridiculez esta de los ingenieros constitucionalistas recogiendo firmas por el país. Y se especulaba sobre una posible repostulación de Fernández por un tercer periodo consecutivo. Había un impedimento constitucional, el mismo que existe hoy, estamos hablando del 11, esta constitución fue proclamada 26 de enero del 10, o sea que existía el mismo impedimento constitucional, sin embargo se hizo todo el laborantismo.
Y recuerden aquel acto en el Palacio de los Deportes donde a Fernández le aparecían con una, él fue el mismo Leonel a recibir su firma, 2.200.000 firmas. Desaparecían los senadores con una carretilla con firma de su provincia. Una ridiculez que hicieron ahí. Donde 27 senadores, dato que doy, 27 senadores encabezados por José Rafael Vargas, hoy tan defensor de la Constitución él, fueron allá al Palacio a decirle que él ordenara y mandara que ellos hacían lo que hubiera que hacer para que él volviera a ser candidato en la boleta del PLD, y decía en ese momento el discurso de que además se ganaba con él, y que el progreso no se puede detener, y toda esta basura que hoy dicen otros y que estos reniegan, porque esto es simplemente si usted anda con una guitarra o anda con un violín. Aquí de principio que me hable muy poca gente. Pero en ese momento, Leonel Fernández enarboló una serie de criterios, algunos de los cuales yo, lo decía aquí la pasada semana, los siento muy débiles jurídicamente. Hay uno que para mí es una chapuza. Leonel establecía, cuando pasaba después de una larga diserción sobre lo que ha sido su paso y su desprendimiento, porque Leonel siempre ha entendido que él es un gran desprendido, un gran sacrificado, y luego de una disertación sobre Aníbal a las puertas de Roma y todo aquello, no sé si ustedes recuerdan, que Aníbal, él lo ha dicho varias veces, en vez de destruir Roma, se devolvió para no destruirla, para no invadirla, y destruirla con su invasión. Él hacía ese símil de cómo él se encontraba en ese momento como Aníbal a las puertas de Roma, y que si decidía entrar podía destruirla. Entonces que él se retiraba, pero se retiraba porque él quería, no porque nada se lo impedía. Y hacía dos alegatos constitucionales. Decía, por un lado, que había quienes le planteaban que el artículo 124 de la Constitución vigente en ese momento él no lo aplicaba, por la no irretroactividad de la ley. Un disparate. Él llamaba a una que podía consultar a la Suprema Corte de Justicia, que actuando como tribunal constitucional, porque no se había conformado todavía el TC que hoy tenemos, podía decirle si aplicaba o no aplicaba. Para mí es un disparate porque ahí no lo aplicaba, algo tenía que aplicarle porque no puede estar en el aire. O le aplicaba el 124 del actual o le aplicaba el 49 de la pasada, y en ningún caso podía presentarse. Porque el 49 del anterior era doy para tu casa y nunca jamás. Y en este es 4 y tiene que ir y puede volver. En ningún caso le aplicaba, pero él planteó esa posibilidad. Repito, para mí un disparate. Ahora, la segunda es lo que le da asidero moral para pedir ahora un referéndum. Decía Leonel Fernández en ese momento que no había nada pecaminoso, más o menos sobre el texto, en reformar la Constitución, para colocar nuevamente la posibilidad de una reelección. Y que para eso existían el mecanismo del referéndum consultivo y el referéndum aprobatorio. Y citaba en ambos casos los artículos de la Constitución que crean esas figuras. 210, si no me equivoco, y 272. Y los citaba y los leía. O sea, que él hablaba en ese momento que para él, que si él siendo presidente, con todo el apoyo popular que decía que tenía, que él lo reivindicaba en ese momento, con toda la firma, con el partido pidiéndoselo, si él encontraba un camino, era con la aplicación de esos dos artículos de la Constitución, es decir, con un referéndum. Por tanto, yo creo que Leonel Fernández hoy iría por el camino de aplicar, de exigirle a su partido que haga las cosas como él se lo hubiese hecho o como él dijo que lo hubiese hecho para su beneficio en el año 2011. Y si ese es el planteamiento de Leonel, yo creo que debería ser aceptado por el presidente Medina. A mí hoy me han llegado versiones en la dirección de que habría un acuerdo y que parte de ese hormiguero que se vivió Palacio y parte de esa situación que hubo que llamar a la presidenta del Senado y algunas cosas que ahí sucedieron, guardan relación con eso, con que el proyecto estaría siendo modificado
probablemente mañana mismo el proyecto de ley que está en el Senado, probablemente mañana mismo, para agregar la figura del referéndum aprobatorio. No necesariamente el consultivo, referéndum aprobatorio, para lo cual habría un pacto que implica, primero, votar una ley que rija la figura como tal, la figura del referéndum, y luego el referéndum, la ley que convoca al referéndum, a partir del artículo 210, creo, o el 272, para el aprobatorio, que permite un margen de 60 días para que la Junta Central Electoral convoque a ese referéndum. Entonces, habrían los mecanismos de hacerlo. Repito, hay versiones que indican que el presidente Medina habría aceptado. Otras dicen lo contrario, que la actitud que tiene el presidente es que si el camino es ese, si más bien entiende el presidente, entendería el presidente, algunas versiones indican que el planteamiento de referéndum es una trampa, es un gancho en buen dominicano, que eso sería una forma de retrasar indefinidamente un proceso, que esa ley no se aprobaría tan rápido, que eso es poner el proceso en manos en las cuales él desconfía y que tal vez buscarían alargar esto de manera indefinida para obstruir la elección, obstruir la modificación constitucional que habilite al presidente Medina para las próximas elecciones, y que lo que se estaría armando sería un esquema mediante el cual se rechazaría esa posibilidad y mañana mismo estaría sometiendo al Congreso Nacional el proyecto de ley tal cual está concebido. Repito, todo esto son especulaciones, todo esto son versiones que llegan, que uno analiza, que toma, que deja y que las plantea aquí, porque pienso que la gente, de una forma u otra, es el tema que le está dando seguimiento. Yo personalmente siempre, desde el día 1, desde cuando yo incluso pensaba que Danilo Medina no se iba a presentar, que siempre he dicho que me quedé ñoco, porque yo metí la mano en candela por Danilo, de que él no se presentaba, y estoy ñoco, no tengo mano, porque me la cortaron. Pero desde cuando decía eso, siempre he dicho, siempre he creído que independientemente del ámbito legal, estrictamente legal, yo creo siempre he creído que políticamente es conveniente un referéndum. Primero, porque separa a Danilo del resto de candidatos o de presidentes que han intentado y han logrado en algunos casos modificar las normas para perpetuarse en el poder. Yo creo que por primera vez en nuestra historia, nuestra moderna Constitución brinda un mecanismo, un instrumento idóneo para que las personas sean consultadas, la sociedad, el pueblo sea consultado y esa voz se escuche. Y si tenemos por primera vez este instrumento, ¿por qué no utilizarlo? Siempre he creído eso, al margen, repito, de si aplica o no legalmente, constitucionalmente, si obliga la Constitución a que una reforma que verse sobre el 124 necesite el referéndum como condición. Yo ahí tengo mis reservas, pero políticamente creo que es lo correcto. Ahora bien, si además de eso, además de eso creo que en esta coyuntura Danilo Medina no tiene nada que temer a un referéndum. Si el tema es tiempo, creo que hay tiempo. Pienso que hay un presidente de la República, hoy hablaba con una persona y decía, oye, Balaguer anunciaba su candidatura el 21 de enero del año de las elecciones. Y decía Balaguer que todo lo que se gasta en política antes del año de las elecciones es dinero votado. Entonces, el presidente no tiene que ser candidato toda la semana que viene. No es necesario. Además de eso, Danilo está en campaña todos los días. Cada visita de esa a los pueblos, cada inauguración, eso es campaña. Si hay un acuerdo para una hoja de ruta que implica referéndum, prácticamente sería solamente esperar el tiempo
porque Danilo sería candidato del PLD, ya sería el candidato, y más si Leonel declina. O sea, ahí no habría espacio para otra cosa. Tienen todos los próximos 5 o 6 meses para dejar eso resuelto, referéndum, cambio constitucional, proclamación de Danilo. Tienen 4 o 5 meses y Danilo pudiera perfectamente bien, de aquí a septiembre, octubre, ser oficialmente el candidato del Partido de la Liberación Dominicana con tiempo de sobra. Entonces, el tema tiempo, pienso que no debería ser una excusa. El tema económico, creo que se gasta más por la otra vía. Creo que si hay un referéndum y eso tiene que costar 1.500 millones de pesos, que lo gasten, que lo inviertan, que la gente hable. Legitima el proceso, legitima a Danilo. Y además, si es el planteamiento de Leonel, salva la unidad de ese partido. Creo que Danilo gana, además de eso, el referéndum. Pero mucho a poco, 90-10. Que si se produce, las elecciones del 16, serían, al menos a nivel presidencial, un mero trámite. Porque si Danilo gana un referéndum en agosto o en septiembre, yo creo que me digan a mí si va a cambiar mucho de ahí a mayo. Sería un trámite. Entonces, todo está favorable para que el presidente acepte. Además de eso, si el planteamiento de Leonel fuera ese, es inteligente, sería inteligente para Danilo aceptar, pactar, porque, a fin de cuentas, Leonel estaría dándose por vencido, si es lo que va a hacer. Si Leonel va a seguir peleando, esta noche va a decir que no respeta eso y que nos vemos en el Eugenio María de Hostos. Que ya te voy a dar ya veneno, ya a pelear. Si esa es la posibilidad, es una posibilidad. Ahora, si la posibilidad es lo que yo estoy diciendo, a partir de la información que estoy recibiendo, se está venciendo. Va a decir, no voy yo, ¿qué era lo que él quería? Porque si era haber querido referéndum, o haber condicionado la reforma al referéndum desde el principio, aceptaba la reforma, pero con un referéndum desde el principio, lo dice en el CP, y él no dijo eso en el CP, el 19 de abril, él no lo planteó, porque lo que quería era ir él, pero no ganó. Bueno, está cediendo, no voy yo, vas tú, Danilo. Ahora vamos a hacerlo con el referéndum, sería lo que estaría diciendo. O sea que es una victoria, pero dejen a Leonel que se vaya con dignidad, dejen a Leonel venzan a Leonel dejándole el espacio de la dignidad. Una dignidad que por demás tendría asidero en una coherencia histórica, ya refería al discurso del 2011, por lo que sería inteligente además, inteligente del poder, que a veces pierde la inteligencia y que yo espero que en esta oportunidad, si el camino de Leonel es ese, recupere el poder, la inteligencia o no la pierda y le permite ese puente de plata también al presidente de su partido, que no es jícara de coco, 3 veces presidente de la República, no es un fly tampoco para pasar por arriba, se puede negociar, se puede transar. Y yo creo que por ese camino es una victoria de Danilo desde todo punto de vista, si se plantea esto y él lo acepta, porque mantiene la unidad de su partido y obtiene una legitimidad social en un proceso de reforma que lo diferencia de los demás, que han intentado quedarse en el poder desde el poder. Y permite una salida digna a una persona que tiene un liderazgo fundamental en el Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad. Ojalá que ese sea el planteamiento de Leonel. Ojalá que lo que él plantee hoy sea que cede, pero con referéndum, en resumen. Y que la versión que me llega de que Danilo habría pactado esto o estaría dispuesto a pactarlo, también sea correcta. Y no la otra que me llega de que si se plantea un referéndum, Danilo entiende que eso es un gancho y va a darle con todo en el Congreso mañana, por encima de Leonel y de quien sea, porque creo sería un error que además lo colocaría muy mal a él, porque la gente tendría derecho a preguntarse con razón cuál es el temor de consultarle a la gente. ¿Cuál es el temor de preguntarle si está de acuerdo o no? Si sus encuestas dicen que usted tiene 80, 90, ¿cuál es el temor? Vamos a demostrarlo, que yo creo que lo tiene y creo que lo demostraría. Pero a ver si malos consejeros, ojalá que los consejeros buenos sean los que lleguen a donde el presidente Medina y que sí, lo que Leonel Fernández estaría planteando esta noche en un referéndum, él lo acepte como un demócrata que yo creo que él lo es. Vamos a una pausa y retornamos en breve.
Bueno, miren señores, en otros temas, evidentemente el tema del discurso de Leonel hoy monopoliza la actualidad y como tanto la mayor parte del tiempo de este programa también se lo hemos dedicado, pero el país gira también en otros temas, hay más cosas. Una de ellas, sumamente importante, es la situación de la amenaza que ya comienza a tener sus efectos de los grupos sindicales de romper la paz laboral en el país como consecuencia de la decisión en el Comité Nacional de Salarios la pasada semana de producir un aumento de 14%, solo 14% al salario mínimo, algo que desde aquí hemos rechazado y reiteramos el rechazo. Creemos que lo menos que puede hacer el sector laboral, el sector patronal, para devolverle un poco de poder adquisitivo a los trabajadores dominicanos, es aumentar en 25% todos los salarios por debajo de 15,000 pesos. Eso es, repito, lo menos injusto, lo menos injusto. Un 14% al mínimo son como 1,000 pesos de aumento, como de 8,000 a 10,000, a 9,000 pesos más o menos. Con eso no vive nadie. Aquí la canasta básica del quintil más bajo, el quintil más pobre, te divide la población en 5 grupos. El más bajito de los quintiles, la gente que come lo más pobre, el que vive de la forma más pobre, son 12,000 pesos, 12,700 y pico de pesos. Por lo tanto, un salario mínimo no da para cubrir la canasta básica del quintil más pobre. Por tanto, hay que ser más justos con los trabajadores. Pero ellos han amenazado con romper la paz laboral. La verdad es que ellos tienen muy poca incidencia, muy poca capacidad ya los grupos sindicales para producir paros, pero sí pueden afectar los órganos oficiales donde tienen representación, donde también se han retirado. Se han retirado del Consejo Nacional de Salario el primer día, pero se están retirando también del Consejo Nacional de Seguridad Social. Se están retirando de todos los consejos donde forman parte y de todas los consensos a donde están llamados a discutirse. En este momento, en el día de hoy, los miembros de la mesa social y laboral en la discusión del pacto eléctrico se retiraron. Pacto fundamental para el país, al cual los empresarios le tienen mucho interés y el gobierno también, y que no puede realizarse, quedaría cojo si no se cuenta con el sector social y los sectores laborales, y se retiraron en el día de hoy. Una muestra de que a pesar de que están disminuidos los sindicatos, en estos momentos en los cuales en el país se construyen consensos importantes, su presencia es determinante y su ausencia, por lo tal, implica una imposibilita los avances en estos consensos. Que reflexionen los empresarios, que reflexionen las cúpulas empresariales. Tienen que ser más justos con el sector laboral, con sus empleados, con su gente. Tienen que ser más justos. Todavía pueden resolver, todavía pueden corregir lo que la pasada semana hicieron, lamentablemente con la complicidad del gobierno. Porque el sector estatal, el Ministerio de Trabajo nunca debió abandonar a los trabajadores en su lucha. Debió acompañarles hasta el final, pero prefirieron un punto medio entre Luque y Juan Mejía, que a fin de cuentas es a favor de los empresarios. ¿Quién está defendiendo eso hoy? ¿Son ellos? Ellos pedían 11% de aumento, ofrecían 11 a los empresarios. Los trabajadores bajaron de 30, andaban por 19 ya, muy poco. Y el sector gobierno, un punto medio, sumo, dividido entre 2. ¿Y quién? Fue una decisión del gobierno. ¿Y quién está defendiendo eso? Los empresarios. Ni siquiera el gobierno. Los empresarios que están defendiendo esa decisión. Evidentemente fue con la complicidad. O sea, fue lo que los empresarios querían y contaron con la complicidad del gobierno. Un error que debe también corregir el gobierno. Hoy lo decía la directora de Proconsumidor. El fin de semana hubo diferentes posiciones criticando el aumento pírrico, ínfimo, que se lo come
más bien que no alcance ni siquiera lo que ha perdido el poder adquisitivo del trabajador dominicano en los últimos años, pero que además sigue siendo injusto, sigue siendo injusto. Lo decía hoy, repito, la directora de Proconsumidor, la pasada semana lo dijo Pepín Corripio, el principal empleador tal vez del sector privado de la República Dominicana, o uno de los principales, creo que el principal es el Grupo Ramos, pero ahí andan, está entre los principales. Entonces, vamos a atender, vamos a abrir los oídos y el corazón del sector empresarial y vamos a corregir esa distorsión. Creo que se está a tiempo y las consecuencias de no hacerlo pueden ser más graves tal vez de lo que muchos anticiparon originalmente. Fíjense ya hoy no hay posibilidad de discutir el pacto eléctrico, no hay posibilidad de avanzar en el pacto eléctrico, con las implicaciones que eso tiene para todos, si no se buscan soluciones a esta discusión salarial. Por último, y esto es un tema internacional, ayer domingo hubo elecciones en España, elecciones autonómicas y municipales, se votó como casi en todas las autonomías españolas, menos como en 4 o 5, y en todos los municipios de España se votó ayer. Era la primera experiencia con las nuevas agrupaciones que amenazan con romper el bipartidismo que desde la democracia funciona en España. Populares y socialistas han sido hegemonía fundamental en estos casi 40 años de democracia española. Pero han surgido en los últimos años Ciudadanos, una agrupación dirigida por Albert Riera, derechista catalán, que tiene unos años, una década aproximadamente, como en el nombre de Ciudadans en Cataluña, pero que ya ha pasado al ámbito nacional con Ciudadanos, por primera vez. Y Podemos, la agrupación del joven profesor universitario Pablo Iglesias, y de izquierdas, que también se presenta por primera vez a unas elecciones con características nacionales. Y las expectativas eran muchas. La realidad es que se han cumplido buena parte de ellas. Ha habido un vuelco de las votaciones, se ha reducido sustancialmente la votación del Partido Popular, que es el que se mantiene más anquilosado, cerca de 26% populares, cerca de 26% también los socialistas, que no logran salir del letargo, y tanto Podemos como, y sobre todo Podemos, pero también Ciudadanos han irrumpido en el panorama electoral con mucha fuerza, sobre todo en las áreas urbanas. La votación general es de 6, 7% cada uno, pero en áreas urbanas la votación ha sido muy superior, al punto de que Podemos pudiera estar gobernando las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, si logra formar gobierno. Esto es un mensaje importante para la región, particularmente en este país donde los partidos grandes a veces se creen que no hay más nadie, y pueden surgir modelos, fenómenos, sobre todo en las áreas urbanas. Yo no creo a nivel nacional, pero pudiera haber situaciones, tanto en las principales capitales, en los puestos de congresistas, de alcaldes, donde pudieran emerger estos grupos novedosos que integran redes sociales, con tipos de campañas diferentes, y obtener resultados que muchos pudieran sorprender. De todas formas, en noviembre se juega la verdad. Ahí tendrán que ir todos con su lista, con su nombre, y ver entonces qué pasa en España, que pudiera ser ya un mejor ejemplo para ver qué pudiera pasar aquí o cómo pudiera esto incidir en los grupos alternativos dominicanos. Llegamos hasta aquí, señores. Feliz resto de la tarde. Nos vemos mañana.